En la lección de esta semana hay 4 personajes importantes de los cuales vamos a estudiar. El primero de ellos es Juan el Bautista. El segundo de ellos es el mismo Jesús. El tercero de ellos es el Padre. Y el cuarto son las Escrituras. Acerca de Jesús, el punto en discordia era la autoridad. Si Jesús en realidad era profeta, ¿era el Hijo de Dios o se trataba de algún farsante? Esta semana tiene como objetivo dejar claro quién era Jesús. Y para ello hay 4 que dan testimonio de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios. El primero de ellos, Juan el Bautista, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Jesús habla de sí mismo como el agua de vida y el pan de Dios que descendió del cielo. Dios el Padre testifica que Jesús es su Hijo amado, en quien tiene contentamiento. Las Escrituras dan testimonio de Jesús como Hijo de Dios. En el día de domingo encontramos la pregunta siguiente: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? De un tiempo a que los hermanos le den la respuesta. Después de escuchar la respuesta de ellos, comparta su respuesta. Mi respuesta es la siguiente. A Juan lo comparaban con Jesús por su liderazgo, por su vida. Fue el único hombre que compararon con Jesús. Juan, en lugar de ponerse incómodo, tenía una actitud humilde. En el día lunes hay otra pregunta que dice: ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír del tan anhelado Mesías? De igual manera, deje que los hermanos respondan. De igual manera, deje que los hermanos respondan y posteriormente comparta su respuesta. La respuesta es la siguiente. Juan dice que él no conocía a Jesús, pero Dios le había dicho cómo reconocerlo. ¿Cuál era la pista para reconocer que era el Hijo de Dios? Y la respuesta la encontramos en Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que Juan y Jesús eran primos. Sin embargo, y tenían una edad parecida. Sin embargo, no se conocieron antes de su bautismo. Dios le había dicho a Juan cómo reconocerlo. Y en el texto que acabamos de leer se encuentra la forma en cual Juan podría identificar que Jesús era el Hijo de Dios. A pesar de que Juan y Jesús eran primos, no se conocían entre sí. En Juan 1:31 dice: yo no lo conocía. ¿Cómo pudo entonces reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan le había dicho antes: aquel sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es Hijo de Dios. En otras palabras, fue Dios quien reveló a Juan que Jesús era el Mesías. Por esta razón, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Primera evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios es el testimonio que dio Juan a través de las Escrituras por el Padre. Ahora veamos el segundo personaje que testifica que Jesús era Hijo de Dios. En este caso, hablaremos de Jesús mismo. Pregunta en su clase: ¿cuál es la pregunta que aparece en el día martes 5 de noviembre? La pregunta dice: ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente, según San Juan 6:51 al 71? Jesús dijo que Él era el alimento espiritual que el pueblo necesitaba. El pueblo quería un rey, no un alimento espiritual. Jesús les dio lo que necesitaba. Por eso muchos no creyeron en Él y otros mejor le abandonaron. El testimonio que dio se encuentra en San Juan 6:51 y dice: yo soy el pan que descendió del cielo.
Si alguno quiere comer de este pan, vivirá para siempre. Del pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pida que alguien le lea los versículos del 51 al 58 del capítulo de Juan. Ahí descubrieron muchos que Jesús no se trataba de un rey terrenal y optaron mejor por abandonarlo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él porque se decepcionaron. Jesús no era el rey que ellos esperaban. Jesús era un líder espiritual que había venido a sanar necesidades espirituales, no materiales. Pero no todo fue decepción. Los 12 discípulos creyeron que era el Hijo de Dios. En San Juan 6, 68 y 69 leemos: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos discípulos sí creyeron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Juan, ya Jesús habían dado testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora veamos el tercer personaje, el testimonio del Padre. Pida que alguien le lea San Juan 5, 36 al 38. Después de haber leído este texto, pregunte qué dice Jesús acerca del Padre. Deje que su clase responda. Luego de su respuesta a la pregunta, aquí el Padre dice que Él lo había enviado. La obra que Jesús hacía dan testimonio de que Jesús lo había enviado el Padre. El Padre testifica que Jesús es su Hijo a través de la Escritura. Otros testimonios acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, que expresó Dios Padre, la primera de ellas la tenemos en su bautismo. En San Mateo capítulo 3 y versículo 17, leemos de la manera siguiente. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El segundo testimonio lo encontramos en Mateo capítulo 17 y versículo 5, en la transfiguración, y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto nos lleva al cuarto y último testimonio, de que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, Dios, a través del bautismo y la transfiguración, declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Pero de igual forma nos lleva al cuarto y último testimonio, que es acerca de las Escrituras, de que Jesús era el Hijo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 17 registra que Jesús es el Hijo de Dios. Las Escrituras dan evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay suficientes evidencias que Jesús es el Cordero y el Hijo de Dios. Después de todas estas evidencias y testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios, llega el momento de descubrir cuál fue el resultado de todas estas evidencias y testimonios. En Juan 7, 40 al 43, usted puede pedir que le den lectura. Después de darle lectura a esos textos, parece que muchos todavía no tenían claro que Jesús era el Hijo de Dios. No creyeron en tantas evidencias escritas, dichas por Juan, por el Padre, por Jesús mismo y por las Sagradas Escrituras. Y muchos de ellos seguían sin creer, aunque en ese día registra la Sagrada Escritura que un fariseo sí creyó. Se trata de Nicodemo. Él sí creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque hubieron muchos que le rechazaron, siempre en cada día nos ha dejado una evidencia que sí hubo alguien que sí creyó.
Juan creyó en el Hijo de Dios, los discípulos creyeron en el Hijo de Dios y en este caso Nicodemo creyó que el Hijo de Dios. No todo estaba perdido, habían personas que sí reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy en día hay muchas personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, todavía hay muchas personas que siguen sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedes tratar a una persona que se niega a creer que Jesús es el Hijo de Dios? Espera la respuesta. ¿Crees en Jesús como el Hijo de Dios en tu vida diaria? Juan el Bautista, Jesús, el Padre y las Escrituras son pruebas suficientes que Jesús es el Hijo de Dios. En nuestra vida diaria debemos aprender a creer en Jesús como Hijo de Dios, no solo de manera teórica, sino de manera práctica. Cuando vienen pruebas y dificultades, ¿crees verdaderamente en Jesús como el Hijo de Dios? Como aquella mujer que llegó a tocar el borde de su manto. ¿Crees en Jesús como los amigos que llevaron y rompieron el techo para buscar a Jesús? ¿Crees en Jesús como creyó Jairo cuando tenía la necesidad de su hija? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.